Les doy la bienvenida a esta clase número 25. Ok, ahí está. Clase número 25 de Matemática 1. Ok, vamos a correr esto que me molesta. Ahí. Lo voy a agrandar porque ahora sí necesitamos esto grande. Ahí sí. Ok, matemática 1, ahora sí. Entonces, estamos en el eje álgebra y funciones, pero ya cambiamos de unidad, que es la función cuadrática. Las 4 clases anteriores estuvimos trabajando en funciones afines y lineales, ¿ya? Pero en estricto rigor en funciones de comportamiento lineal. ¿Se acuerdan que eran 4? Identidad, constante, afín, lineal, ¿ya? Y hoy día solo nos vamos a enfocar en la función cuadrática. ¿Qué vamos a ver hoy día? La concavidad, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver estos conceptos tan específicos? ¿Ya? Porque uno de los objetivos, ¿ya? Es aprender a graficar esta función, ¿de acuerdo? Eso. Entonces tenemos que saber la concavidad, su dominio y recorrido, la apertura, el discriminante, la intersección con los ejes, el eje X, el eje Y, ¿ok? El eje de simetría y su vértice, ¿ok? Máximo y mínimos, desplazamiento y por último ejercicios PAES, ¿ok? Entonces, comenzamos con el tema función cuadrática, ¿ya? Ok, vamos a comenzar enseguida. Ahí viene Diego. Dice, sea A, B y C números que pertenecen al conjunto, ¿ya? De los números reales, ¿ya? Le vamos a llamar función cuadrática a una función de esta forma. F de X, ¿ok? F de X es igual a AX cuadrado más BX más C, ¿sí? Y los coeficientes A, B y C, ¿cierto? Son números reales, o sea, pueden ser números positivos, negativos, decimales, fracciones, etcétera, ¿sí? Aquí hay una condición que A nunca puede tomar el valor 0, porque si toma el valor 0 y al multiplicarse con el x cuadrado, por supuesto esto da como resultado 0 y nos quedaría solamente bx más c. ¿Ok? Y ahí se transformaría en una función afín, ¿cierto? Entonces, A es un número real, pero nunca puede tomar el valor 0, ¿ya? Entonces, uno de los primeros pasos que tenemos que conocer para poder graficar esta función, ¿ya? Es su concavidad, ¿ya? ¿Se acuerdan que en las clases pasadas lo que estábamos viendo era las funciones de comportamiento lineal, pero que representaban a una línea recta en la gráfica? Sin embargo, la función cuadrática representa una parábola, una curva, ¿de acuerdo? Mientras más aumenta el grado de la X, más curva es esta función o esta gráfica, ¿ya? Pero como está elevado a 2, ¿ya? Simplemente es una parábola, ¿sí? Entonces, la concavidad va a ser la abertura que tiene la parábola. Así se llama la gráfica de esta función cuadrática. De acuerdo al valor que toma A, ¿ya? A va a ser el valor o el coeficiente que acompaña al x cuadrado, ¿ya? Ahora, si me lo llegan a cambiar, me ponen otra letra, ya tenemos que saber que el coeficiente que acompaña a x cuadrado es donde me tengo que fijar, ¿ya? Donde me tengo que fijar para analizar la concavidad. Estoy un poco distraída porque hay un ruido muy fuerte. ¿Me dan un segundo? No sé si es la lluvia o algo se... Pero,
lo que suena, pero suena súper fuerte. Ya, entonces, concavidad es la apertura, o abertura, perdón, que tiene la parábola, ¿sí? De acuerdo al valor que toma A, ¿sí? Se dan los siguientes casos. Si A, más que el valor, el signo, ¿de acuerdo? Si A es mayor a cero, o sea, positiva, entonces la parábola se abre hacia arriba, ¿ya? Si A es menor a cero, o sea, negativo, entonces la parábola se abre hacia abajo, ¿ya? Con eso, con el signo que tome A, o el coeficiente A, pero no quiero que se lo aprendan así que sea A, el coeficiente que acompaña al X cuadrado. Eso es lo importante, ¿ok? Porque a la hora que me cambian la letra, me revuelven ahí las letras, me puedo equivocar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la concavidad. Tengo que analizar el signo que tiene el coeficiente que acompaña X. En este caso, A. ¿Sí? ¿Qué otro concepto viene? Dominio y recorrido. Recuerda que el dominio y el recorrido son los valores que toma X e Y para que la función exista. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio de una función cuadrática siempre va a ser todos los reales. O sea, todos los valores que tome X hacen posible que exista la función. Sin embargo, el recorrido va a depender de la concavidad de la parábola. ¿Ya? Ahí el recorrido o los valores que toman Y para que la función exista está restringido. ¿Y de qué depende entonces? De la concavidad. Si se abre hacia abajo, ¿de acuerdo? Si se abre hacia abajo, el recorrido, que son los valores que toma Y, ¿ok? Vienen desde el infinito, porque recuerda que esto se proyecta infinitamente, ¿cierto? Entonces, viene desde el infinito negativo y llega hasta el valor K, que es el punto máximo de esa parábola. Por lo tanto, fíjate bien, si A es menor a cero, o sea, negativa, por ende, la concavidad o se abre hacia abajo la parábola, ¿cierto? Por lo tanto, el recorrido va a estar entre el intervalo o ese conjunto de números que pertenece al recorrido, viene del infinito negativo. Acuérdate que el corchete hacia afuera significa que no incluye el valor. Los infinitos no se incluyen. Y llega hasta el valor k y lo vamos a incluir. ¿Ya? El otro caso es cuando a es mayor a cero, o sea, positivo. Entonces, esta parábola se abre hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, su recorrido, o sea, los valores que hacen posible esta función, ya parte desde K, lo incluye y se va hacia el infinito positivo, ¿ok? Sin embargo, el dominio son todos los reales, ¿ya? ¿Ok? Espero que no hayan dudas con respecto a estos temas, ¿sí? Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Ok, sigamos avanzando. Chut, chut, chut. Apertura, ¿de acuerdo? Fíjate bien, aquí para analizar la apertura, ¿ok? Nos vamos a fijar nuevamente en el coeficiente que acompaña al x cuadrado, pero nos vamos a fijar en su valor numérico, ¿ya? Más que en el signo. Por eso dice si el valor absoluto de A, ¿de acuerdo? Me importa el signo para la concavidad, pero para la apertura me importa el número, por eso, pero el número positivo, por eso está entre paréntesis, entre el valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, si este valor es mayor a 1, la gráfica, ¿ok? Que está representada en este sistema de coordenadas, ya, fíjate, aquí tenemos F1, y ahí está la gráfica de F1, ¿sí? F sub 1 de X es igual a AX, ¿ya? Es más cerrada en torno al eje de simetría, ya vamos a ver el eje de simetría, que la gráfica F de X
e igual a x cuadrado, ¿ok? Entonces, la función, ¿de acuerdo? Que está punteada, ¿ok? O con línea discontinua, es la función original, ya que está en el centro y se abre o su concavidad es hacia arriba, ¿ya? Entonces, si A es mayor a 1, ¿sí? Es mayor a 1, significa que su apertura, ¿ok? Es más cerradita, se acerca más a su eje de simetría, que en este caso el eje de simetría vendría siendo el eje Y o f de x, ¿de acuerdo? Ahora, el eje de simetría en este caso coincide con el eje Y. A veces, si está desplazada hacia la izquierda o a la derecha, el eje de simetría siempre va a dividir en dos partes congruentes a la parábola, ¿ya? Una característica, ya nos estamos adelantando, una característica importante del eje de simetría, aparte de dividir a la parábola en dos partes iguales, ¿ya? También siempre es paralela al eje Y, ¿ya? En este caso coincide. Ok, el otro caso, que si A toma un valor, ¿ya? Entre 0 y 1, o sea, un decimal, el 1/2, el 1/6, el 0,4, el 0,8, ¿cierto? Significa que la apertura de esta, que es f sub 2, ¿ya? Va a ser más alejada con respecto a su eje de simetría, más abierta será. Entonces, si A es mayor a 1 en forma positiva, esto se va a acercar más al eje de simetría y si tiene un valor decimal, y ese decimal está entre 0 y 1, por supuesto que esta parábola se abre más. ¿Sí? ¿Ok? Sigamos avanzando. Otro concepto. Otro concepto. Uso del discriminante. ¿Ya? El discriminante, ¿sí? Vamos a reconocerlo con esta fórmula, ¿ok? Este triángulo es una letra griega que se llama delta, ¿de acuerdo? Y la fórmula del discriminante va a ser b cuadrado menos 4ac. ¿Quién es b? ¿Quién es a? ¿Quién es c? Son los coeficientes, ¿cierto?, de la función cuadrática, ¿ok? Son los coeficientes, ¿sí? Dependiendo de su signo, podríamos conocer la naturaleza de las soluciones. En funciones lo utilizaremos para conocer si la función corta o no al eje de las abscisas. ¿Quién es el eje de las abscisas? Ojo, recuerda, el eje X. El eje Y, el eje de las ordenadas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros calculamos con la fórmula, ¿cierto? El discriminante, y este nos da como resultado un valor mayor a 0, o sea, positivo, significa que la parábola va a intersectar en dos puntos al eje X. Independiente si su concavidad hacia arriba o hacia abajo, si el discriminante, ¿ya?, me resulta positivo, va a cortar en dos puntos, ¿ok?, al eje de las abscisas, ¿ok? Ese es el primer caso. El segundo caso es que resuelvo, ¿ya?, o reemplazo los coeficientes, resuelvo la fórmula del discriminante y este valor me da igual a 0, significa que la parábola va a intersectar solamente en un punto al eje de las abscisas. ¿Ok? Aquí también dice, se dice que el eje X es tangente a la parábola. ¿Qué significa tangencial? Que corta o que intersecta o toca en un punto a esta parábola. ¿Ya? La otra opción, el otro caso, es que este discriminante nos dé menor a 0, o sea, negativo, ¿ya? Si nos da negativo, significa, ¿ok? Va a significar que la parábola no está cortando al eje X o al eje de las abscisas, ¿ya? Esos son los tres casos que podemos tener, ¿ya?, con el uso del discriminante. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok?
Sigamos avanzando. Otro concepto. Intersección con los ejes, ¿ya? Entonces, ya hemos analizado bastantes conceptos que después, en un ejercicio muy simple, vamos a aplicar todo lo que hemos visto, ¿ya? Intersección con los ejes. ¿Quiénes son los ejes? El eje X y el eje Y, ¿cierto? Entonces, ¿cómo saber en qué punto la parábola va a intersectar a nuestros amigos ejes? ¿Ya? Ok, la parábola siempre intersecta al eje de las ordenadas. ¿Quiénes ordenadas? Eje Y, ¿ya? Y lo hace en el punto 0, C, ¿ya? Vuelvo a recordar la función en forma general. Bx más c. ¿Ok? Al igual que en la función afín, ¿ya? El coeficiente que está libre, ¿ok? De incógnitas, c, ¿ya? Va a ser el punto que intersecta esta función, o sea, esta parábola al eje Y. Por eso le ponen 0, C, ¿ya? Esa es la coordenada de ese punto, ¿ya? Entonces, para el eje Y, solamente miramos el eje, perdón, miramos el coeficiente de posición, ¿ok? Listo, eso nos lo entrega la función con solo mirarla, ¿sí? ¿Cómo lo hago, ya, para saber en qué puntos la parábola corta al eje Y, perdón, al eje X, ¿ok? Dice, la parábola intersecta al eje de las abscisas, o sea, X, en X1 y X2, que corresponden a las soluciones de una ecuación de segundo grado, donde se iguala f de X igual a 0. Las coordenadas de intersección con los ejes X son X sub 1, 0 y X sub 2, 0. Ya, al igual que las funciones, ¿se acuerdan cuando queríamos, veíamos la pendiente, que era el coeficiente que acompañaba al eje X, y ahí veíamos si subía o bajaba la gráfica, y nos entregaba el coeficiente de posición, el punto de corte con el eje Y, ¿sí? Entonces, para poder saber, ¿se acuerdan? Cómo saber en qué punto corta el eje X, teníamos que esa función llevarla a una ecuación, resolver la ecuación y ahí sabíamos el punto, ¿cierto? Ya, acá es lo mismo. No tiene pendiente, sí, pero a lo que voy de que nos dan una función, ¿ya? Reemplazamos f de x por 0 y se nos transforma en una ecuación. Y ahí tenemos que resolver esa ecuación de segundo grado, ¿ok? Y vamos a obtener x1, x2. Ahora, antes de resolver, podríamos calcular el discriminante porque si nos da, sí, podríamos calcular el discriminante para ver si tiene soluciones o no, o simplemente resolver. Y ahí vamos al tiro tener. Ojo, el discriminante nos da la naturaleza de las soluciones, pero no nos da las soluciones. ¿Ok? No nos da el valor numérico de esas soluciones. Nos dicen cómo son esas soluciones. ¿Ya? Por ende, tenemos que saber resolver ecuaciones de segundo grado. Entonces, es como loco, porque en el temario de M2, o sea, matemática 2, que es la prueba optativa, tú ves el temario y entra ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado, ¿ya? Sin embargo, en matemática 1 entra función cuadrática, pero para poder trabajar con función cuadrática necesitamos saber resolver una ecuación de segundo grado, porque son dos conceptos complementarios. La ecuación en el mundo del álgebra, la parábola o la función en el mundo de la gráfica. Entonces tenemos que igual manejar ambos conceptos, ¿ya? Pero igual lo vamos a recordar, así que no se preocupen. Entonces, déjame hacer un resumen de esto por si no se entiende tan rápido. No, yo creo que sí.
Si tengo la gráfica, ¿cierto? Tengo la gráfica. Ya, para saber, imaginemos que tenemos esta parábola, ¿ok? Para saber en qué punto corta al eje y simplemente miro C. Entonces, corta en C, en forma general. Y las coordenadas de ese punto serán 0,C, ¿ok? Y estos puntos, ya, de corte con el eje X, los voy a encontrar resolviendo, ¿ok? Resolviendo esa ecuación. Y las coordenadas de esos puntos serán X, 0, X sub 2, 0 y X sub 1, 0. ¿Ya? Eso. Bonito. Ahora, siempre y cuando corten dos puntos, porque puede que corte en uno o puede que corte en cero, no corte o no intersecte al eje de las abscisas. Ya, ahora sí, muchachos. ¿Qué otro concepto tenemos que estudiar? Ya habíamos adelantado este concepto de eje de simetría, y agregamos otro, el vértice. ¿Ya? Entonces, sea la ecuación de segundo grado, ojo, ecuación de segundo grado, fíjate, ¿por qué sé que es una ecuación? Porque está igualada a cero. Eso. Cuyas soluciones son x1 y x2. ¿Ya? Porque recuerda que una ecuación de segundo grado siempre tiene, bueno, casi siempre tiene dos soluciones, ¿sí? Dos soluciones. O pueden ser dos soluciones reales e iguales o dos soluciones reales y distintas. Y también puede tener dos soluciones imaginarias o como dicen, raíces conjugadas. Soluciones imaginarias o complejas, ¿ya? Que no tienen solución en los reales, ¿ya? Entonces, el eje de simetría, ¿de acuerdo? Es una recta que divide a esta curva, a la parábola, ¿cierto? En dos partes congruentes. Lo que les decía. Para determinar el eje de simetría podemos hacerlo de algunas de estas dos maneras, ¿ya? Primero, podríamos calcular el eje de simetría, que lo identifican como X sub B, ¿ya? O le puede poner eje de simetría, ¿ya? Podemos calcularlo, ¿ya? Como con las soluciones, es una opción, con las soluciones, si yo resuelvo esa ecuación o me dan solamente las soluciones, es la semisuma de las soluciones. Semisuma. O sea, que sumo las soluciones y las divido por 2. Semiresta, se resta y se divide por 2. Semiproducto, se multiplica, se divide por 2. Semicuociente, ¿sabes por qué lo nombro? Porque lo he visto en preguntas. Y dicen, la semisuma de dos cosas, ta, ta, ta. Y tú dices, ¿qué es semisuma? La suma de dos cosas dividida por dos. La semiresta, la resta de dos cosas dividido por dos. Semiproducto, el producto entre dos cosas, números, ¿cierto? Expresiones, dividido por dos. El semicuociente, lo mismo. Me acuerdo que salió el semiperímetro, perímetro, el semiperímetro. Preguntaban por el semiperímetro de una circunferencia. Era sacar el perímetro y dividirlo por dos, ¿ya? Semi, dos. O también puede ser en este caso el promedio. Tenemos dos soluciones, lo dividimos por la cantidad de soluciones. ¿Ya? Esta fórmula es si tengo las soluciones. Esta otra fórmula es si no tengo las soluciones, pero tengo los valores de los coeficientes. ¿Te fijas? Menos b partido en 2a, de los coeficientes de esta ecuación o función. ¿De acuerdo? Ahí está, la gráfica. ¿Sí? Y seguimos con el, espérame que se me quedó pegado ahora, no quiere avanzar. Mira, voy a avanzar y va a avanzar todo rápido. Ah, se quedó pegado. Ahí aparece. Entonces, el vértice de la parábola, ¿viste? Se había quedado pegado, ahora se mueve. Ahí. El vértice de la parábola es el punto de intersección
de esta, del vértice, con su eje de simetría, ¿ya? El eje de simetría, esta línea paralela al eje Y, ahí, al eje Y, está semicortada, semipunteada, ¿cómo se dice? Discontinua, ¿ya? Este va a ser perdón, el eje de simetría, ¿ya? Y la intersección es el vértice. El vértice se puede determinar de tres maneras, ¿ya? Ojo, que el vértice, según sea la concavidad de esta parábola, puede ser un punto mínimo, que en este caso, cuando se abre hacia arriba, tiene un punto mínimo. Ese punto es el vértice, ¿ok? Y si se abre hacia abajo, tiene un vértice, un punto máximo, ¿ok? Por si acaso, que no es lo mismo que valor máximo o valor mínimo, ¿ya? Ya lo vamos a ver. Entonces, podemos tener esta fórmula, ¿ok? Esta fórmula que va a estar relacionada, ¿ya? Con los coeficientes de la función, ¿ok? Y ahí está. Recuerda que el vértice es un punto y aquí hay una coma. Por lo tanto, la primera fórmula es para calcular la coordenada X. Y la segunda, que está después de la coma, nos ayuda a calcular el valor que toma la coordenada Y. ¿Ya? Esa es una fórmula. La otra fórmula es esta. Cuando tengo, ¿ok? Tengo la función cuadrática, pero escrita en forma canónica. Canónica, ¿ya? Tiene esa forma, ¿de acuerdo? Y si tiene la forma canónica, basta con mirar el valor de h y k para tener el vértice. Vamos a hacer ejercicios. No sé cuántas clases tenemos de función cuadrática, pero tenemos varias. Así que todos estos detalles los vamos a ejercitar, ¿ya? Entonces ahí tenemos las dos formas de calcular. Si tú te fijas, el eje de simetría es una línea que es paralela al eje Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene este punto de intersección con X? ¿Sí? Si tú calculas el eje de simetría, ¿ya? Ya tienes el valor de X de la coordenada del vértice, porque es lo mismo, menos B partido en 2A, menos B partido en 2A. ¿Ok? Para que veas ese detalle. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Yo siempre creo que la teoría en matemática como que no me queda muy clara. Pero, vamos a hacer ejercicio. ¿Qué otra cosa más? Tururú. Máximo y mínimo. Lo que estábamos hablando recién. O algo se habló en lo que era vértice. ¿Ya? Máximo y mínimo. En este caso, la función alcanza un valor máximo, k. ¿Te fijas? K. Cuando la variable independiente toma el valor de h. ¿Quién es la variable independiente? X. ¿Quién es la variable dependiente? Y. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de valor máximo, ¿ok? Es el valor que toma la coordenada Y. ¿Ya? Coordenada Y. El punto máximo es el vértice, el punto. El valor máximo es el valor que toma Y cuando la parábola se abre hacia abajo. ¿Y cuando se abre hacia abajo? Cuando su coeficiente A es negativo. ¿Ya? ¿Se va entendiendo la lógica? El otro caso, la función alcanza un valor mínimo K, lo mismo, pero hacia abajo, cuando la variable independiente toma el valor H. ¿Ya? Entonces, cuando la parábola tiene concavidad hacia arriba o se abre hacia arriba, tiene un punto mínimo donde su valor mínimo es el valor que toma la coordenada Y. Cuando se abre hacia arriba, cuando el coeficiente
A, o el coeficiente que acompaña al x cuadrado, es positivo, ¿ya? Valor máximo, valor mínimo. ¿Por qué subrayo tanto esto? Porque he visto preguntas que se refieren a valor mínimo, valor máximo, ¿ya? Y uno dice, ah, el vértice, si es que se acuerda, si es que relaciona. Y dentro de las alternativas estaba el valor de X, de esa coordenada de ese vértice, y estaba el valor de Y. Y adivinen quién respondían todos, el valor de X. No, es el valor, cuando hablan de valor, ¿ya? Punto el vértice. ¿Ya? Sigamos avanzando. ¿Qué nos queda? Desplazamiento. ¿Ya? Desplazamiento es que los movimientos, así, chun, 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 que puede hacer la parábola con respecto al eje Y, al eje X. ¿De acuerdo? Entonces, si la función está escrita de la forma, aquí, la forma canónica, la parábola se traslada h unidades en el eje X, ¿ya? H unidades en el eje X y K unidades en el eje Y, obteniéndose el nuevo vértice de coordenadas HK. Estos desplazamientos son respecto a la parábola con vértice en el origen. También vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Entonces, si la parábola original estaba acá y la fórmula es menos h, entonces si h es positiva, ¿ok? Positivo con negativo será negativo, se va a desplazar hacia la derecha. Si k es positiva, se va a desplazar hacia arriba. Si h es negativo, menos con menos es más, se va a desplazar hacia la izquierda. Si k es negativo, se va a desplazar hacia abajo. Si la función está escrita en su forma general, aquí nos falta b por si acaso, está incompleta. Su desplazamiento solo será vertical de acuerdo al valor de c. C, si toma un valor positivo, sube para arriba. Se desplaza c unidades hacia arriba. Si c es negativo, se desplaza c unidades hacia abajo. ¿Ya? Ok. Vamos a avanzar. Ah, ya llegamos a los ejercicios. Ya. Este no es un ejercicio PAES, obvio, pero lo, lo traje para que a partir de esa función, o perdón, esa ecuación, ya porque está igualada a cero, vamos a graficarla. ¿Ya? Imagínate, no sé, grafique. Esa es la instrucción, grafique. ¿Ok? Vamos a graficar. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que ver? ¿Qué tal si estudiamos su concavidad? ¿Ya? Ah, pero antes de estudiar cada elemento para graficar, vamos a, esto se los doy de consejo, identifiquemos primero los coeficientes, ¿ya? Porque lo vamos a ocupar. Entonces, coeficiente A es 1, coeficiente B es 11, coeficiente C es 24, por si acaso. Ok, entonces su concavidad, ¿ya? ¿Cómo es? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Ya? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Fíjate que A es mayor a 0, es 1, 1 positivo. Por lo tanto, su concavidad será o se abre hacia arriba. ¿Ok? Es el primer análisis que tengo que ver. Bueno, el orden de los pasos a seguir ya usted lo elige. Si tampoco es que, sigan este orden. ¿No? Mientras se acuerde de todo, ¿qué otra cosa podríamos ver? Intersección. Intersección con los ejes. ¿Ok? Primero, con el eje, con el eje Y, me fijo en C. O sea, está cortando en el punto 0,24, ¿cierto? Con el eje X, ya la cosa es distinta. Tenemos que resolver esto, ¿cierto?
¿ya? Acuérdate que está en forma de ecuación. La función sería f de x es igual a x cuadrado más 11x más 24, ¿cierto? Ahí está como función, abajo está como ecuación. Ya, para saber en qué puntos corta al eje X, tenemos que resolver esa ecuación, ¿cierto? Tenemos que resolver la ecuación. Lo achiqué porque ya no me está dejando escribir. Y ya, pues, ¿por qué no ponen los lapicitos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se volvió loco, ¿se fijan? Espera, lo voy a conectar y desconectar la tablet. ¿Por qué me pasan estas cosas? Y ahí está. ¿Y por qué no habrá con el lapicito? ¿Por qué se está portando mal? ¿Se fijan que se mueve solo el cursor? Oh, ¿qué está pasando, Dios mío? Vamos a guardar, por si acaso. ¿Se vuelve loco? Mm, No se abre la pestañita de lápices. Escuchan las cosas que uno pierde tiempo. Es un poquito latero. Ya, ahí. Y no activa el lápiz. ¿Por qué? Mira, ¿por qué eso? Entregó otra forma de los lápices. Dios mío. Perdón, muchachos. Agregar lápiz. Ah, marcador. Me gustan los marcadores. Oh, hay un fucsia, qué bonito. Ya. Ay, pero es muy grande. Perdón, muchachos, pero no sé dónde apareció esto. Oh, qué lindo los colores. Pero se vuelve loco, uno escribe. ¿Te fijas? Pucha. A ver, ya. Y si lo agrando. Hoy, perdón, chicos. No sé qué le pasa. No sé qué le pasa. Ok, ya lo vamos a hacer así nomás entonces. Mira, ahí se porta bien. Sí. Ya, entonces, retomando, perdón, retomando, tenemos que resolver esta ecuación, ¿ya? Para resolver una ecuación cuadrática tenemos varias formas. Una, ocupando la fórmula de la ecuación cuadrática. ¿Cuál era esa? ¿Cuál era eso? Era, era x es igual a menos b más menos b cuadrado, ¿de acuerdo? B cuadrado, ¿pum? Menos 4 veces AC. Y todo eso partido entre 2A, ¿ya? Esa era la fórmula, ¿ok? Pero también está factorizando, porque aquí A vale 1. Cuando A vale 1 podemos factorizar, ¿ya? ¿Cómo era la factorización? Ahí es la estructura. ¿Quién es el valor o la incógnita que se repite en ambos lados? X, ¿ya? Entonces vamos a factorizar esta ecuación, ¿ya? En dos binomios o en el producto entre dos binomios, ¿ya? Entonces, presten atención. Ay, espérenme que no me está dejando hacer lo que yo quiero, lo que yo necesito. ¿Será la lluvia? No, siempre tenemos problemas técnicos. Como que, ¿mi? Nada. Ok. ¿Por qué me hace esto? Porque siempre cuando yo, eh, siempre cuando activaba esto, a ver, denme un segundo, lo voy a cerrar y lo voy a abrir de nuevo. Siempre cuando escribo, ¿ok? Siempre cuando escribo o tomo el lápiz de la tablet,
se activa la función de lápices. Y ahora no se activó. Estoy volviendo a encender el PP, o sea, a abrir el PPT porque si no vamos a estar mucho rato. Chururururu. Ahí se activó. Ahora lo voy a compartir. El icono es plumas, no lápices. Ya, ahí está. Uy, me desconcentra esto. Ok, ahí se activó el icono de plumas. Entonces, como les decía, podemos resolver la ecuación cuadrática mediante aplicando la fórmula que la voy a reescribir, que era aquí. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido todo eso por 2a, ¿ya? Y si tú te fijas, esta ecuación, ¿ya? Se resuelve identificando los coeficientes, ¿cierto? Los coeficientes de la ecuación dada, ¿ya? Y la otra forma es aplicando la factorización. La factorización es factible, ¿ya? Siempre y cuando esta, ¿sí? A sea 1, ¿ok? Y eso es así. Y necesito dos números que sumados me den lo que acompaña a X, o sea, me dé B, al X elevado a 1, por supuesto. Entonces, me dé B, 11. Y que multiplicados a la vez me dé C, o sea, en este caso, 24. Ya, ¿qué números me da ese valor? 8 por 3, ya, porque estoy pensando en 11 y en 24. 8 por 3 es 24 y 8 más 3 es 11. Por lo tanto, tenemos que decir que la factorización de esta ecuación es x más 11 por x más 3, ¿ya? Entonces, vamos a decir x más 11 es 0 o x más 3 es 0. Y aquí vamos a obtener x1 es igual a menos 11 y x2 va a ser igual a menos 3, ¿ya? Ahí están las soluciones o los puntos de intersección de esta parábola en el plano cartesiano. Entonces, aquí ya tenemos x1, menos 11, x2, menos 3, ¿ya? El vértice, podríamos calcular, ¿ya? El vértice, yo creo que esto lo vamos a borrar para hacerlo de una forma más pequeñita y nos quepa todo. O si no, no nos va a caber, no nos va a cumplir todo. Ya, hagamos el resumen de esto. Teníamos que la concavidad, ¿cierto? A es mayor a 0, por lo tanto es hacia arriba, ¿sí? La intersección de los ejes, ¿cierto? En el eje Y, el punto sería 0,24, ¿cierto? Y en el eje X, ¿cierto? En el eje X, ¿cuál era? X1, menos 11 y X2, menos 3, ¿cierto? Ya, ahora calculemos el vértice o el eje de simetría primero. Eje de, es que al tener el eje de simetría ya tenemos la mitad del camino andado para el vértice, ¿cierto? Ya, el eje de simetría recuerda que se calcula como menos b partido por 2a. Y ya sabemos que b vale 11, menos 11 partido por 2a, o sea, 2, ¿ok? 2. Y eso, la mitad de 11 sería menos 5,5, ¿ya? Ese es el eje de simetría, es igual a x, ¿ya? Eso sería. Ahora el vértice. El vértice. Recuerda que el vértice, mira, se calcula como menos b partido por 2a. Había una fórmula, esta, 4ac menos b partido en 4a. Yo les recomiendo otra.
una tercera. Mira, ¿qué tal si al tener el valor de x, ese valor de x lo evalúo en la función que estamos analizando o graficando, en vez de estar el 4a menos b? ¿Se entiende? Entonces, ya sabemos que en el vértice su coordenada x es menos 5,5. Me falta ahora el valor de la coordenada y, ¿ya? Por lo tanto, vamos a evaluar la función en menos 5,5 o en menos 11 medios. Hagámoslo como fracción para que no estemos con los decimales. Entonces, mira bien, voy a evaluar f de menos 11 medios. ¿Ok? Y tenemos x cuadrado, o sea, menos 11 medios al cuadrado, más 11 por x, o sea, 11 por menos 11 medios, más 2, no, pues más 24, ahí que yo había borrado, más 24, ¿sí? Entonces, A2A es 1, ¿cierto? B es 11, anotamos B. Ya, es igual, vamos calculando. Igual es como largo, tampoco te van a hacer una pregunta así, pero es para que repasáramos todos los conceptos de recién. Todavía no graficamos. Ya, menos 11 al cuadrado sería 144 partido entre 4. Menos 11, perdón, más 11, menos 11, menos 100, ¿por qué 144? ¿Por qué no me corrigen? 121 es 11 al cuadrado. 121. Estaba pensando en 12. 121. 11 por 11, 121, ¿cierto? Luego, 11 por menos 11, 121 negativo, medios, más 24. Ahora tenemos que sumar, ¿cierto? O restar según sea el caso. Podríamos amplificar esto para poder sumar estas fracciones. Por 2 y acá por 4, ¿cierto? Y nos va a quedar 121 cuartos menos el doble de 121, 242. 242, ¿sí? 242 y 2 por 2 es 4. 24 por 4 sería 48 más 48, porque 24 y 24 es 48. Y 48 más 48 sería 96. 96 cuartos. Y eso quedaría. Conservamos el denominador. Lo voy a hacer rápidamente con la calculadora, ¿ya? Ahora encuentro la calculadora. Ya, 121, ¿cierto? 121 menos 242 más 96. Nos queda menos 25, ¿ya? Y menos 25 cuartos sería 6,25. Ya, pongámosle 6,3. Ahí estarían las coordenadas de nuestro vértice. Tenemos el eje de simetría. Ya estaríamos en condiciones. ¿Qué más nos falta? No, el dominio de recorrido no. La apertura tampoco la necesito. Estaríamos con los elementos, ¿cierto? La intersección. Bueno, el discriminante no, 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 no. Ya. Estaríamos con todos los elementos. Ahora hagamos una gráfica. ¿Ok? ¿Quiénes son los puntos que participan en esta gráfica? Tenemos, esto no es x,1, pues x sub 1, es en los valores de x. Entonces las coordenadas no son así, pues. Sería menos 11,0, ahí está, pum, y menos 3,0, ahí sí. Y el vértice está acá, las coordenadas están acá y las otras coordenadas están acá.
Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer esta gráfica? De la siguiente forma. X menos 11 y el Y, ¿cuál es el valor más bajito? Menos 6. Chuta, y tenemos el 24 también. Ya, primer punto, el 0,24, ya, imaginemos que por aquí está el 24, ¿ya? La concavidad es hacia arriba. El vértice va a tener un valor, ya, por ejemplo, que esté por aquí el menos 5,5, ¿ya? ¿Ok? Y el menos 6, pucha, que esté aquí, pues, menos 6,3. O sea, aquí está el punto mínimo, ¿de acuerdo? Los puntos de X sería menos 11, ya imaginemos que el menos 11 está acá, ¿cierto? Y el menos 3 está acá, ¿ya? Eh, ¿Ok? Y el eje de simetría sería por acá. Recuerda que es una recta que es paralela al eje Y, ¿ya? Y ahora estamos en condiciones de trazar esa parábola. Viene la concavidad hacia arriba porque A es mayor a cero, ¿cierto? Corta el eje Y, llega a su punto mínimo, ya que es el vértice, se devuelve, pasa por el menos 3 y luego pasa por el 24. Y así sería el bosquejo de esta parábola, ¿ya? Bueno, espero que se haya entendido. Aparte de todas las dificultades técnicas, ¿ya? Espero que se haya entendido. Vamos a ver si alcanzamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Ejercicio ahora sí de Páez. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, ¿ok? Es falsa con respecto, ¿ok? Con respecto a la función aquí dada, ¿ok? Cuando X recorre todos los números reales, ¿ya? Ahí se está refiriendo al dominio, ¿cierto? Al dominio. Ok, entonces, tenemos que ver cuál es falsa. Dice, la función toma un valor máximo, ¿ok? Ya, mira, vamos a desarrollar un poquito esto. Este signo lo vamos a distribuir a lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, nos va a quedar f de x es igual a menos x cuadrado más 4, ¿ya? Fíjate quién falta, falta b. Mira, a, su coeficiente a es menos 1, b es 0, no está, ¿cierto? No está a, perdón, no está x elevado a 1. Y c sería 4, ¿ya? Entonces, la función toma un valor máximo. Ah, fíjate que a ya es igual a menos 1 y menos 1 es menor a 0. Por lo tanto, su apertura es hacia abajo. Y si su apertura es hacia abajo, significa que tiene un valor máximo, ¿ya? Un punto máximo. O sea, esto es verdadero y me piden las falsas. ¿Ok? Sigamos avanzando. Las ramas de la parábola asociada a la función se abren hacia abajo. Lo acabamos de decir, es verdadero. ¿Ok? C. La gráfica de la función intersecta al eje de las ordenadas en el punto 0, menos 4. ¿Ya? ¿Quiénes son las ordenadas? El eje Y. ¿Ya? ¿Cómo sé en qué punto esta parábola está cortando al eje Y? Mirando el coeficiente C. Y el punto, por lo tanto, de esa intersección sería 0,4, ¿ya? No 0, menos 4, por lo tanto la falsa es C, ¿ya? Pero sigamos analizando D y E, ¿ya? ¿Qué dice D? La gráfica de la función intersecta el eje de las abscisas, o sea, X, en los puntos 2,0 y menos 2,0, ¿ya? Si esta función yo la igualo a 0 para tener la ecuación, mira bien, ¿ya?
digo menos x cuadrado más 4 igual a 0 y la resuelvo, voy a saber los puntos de intersección con el eje X. Ya, menos x cuadrado, vamos a despejar la x. Aquí se puede resolver así, ¿ya? Porque es una ecuación cuadrática incompleta, ¿ya? Y aprovechando que 4 tiene raíz cuadrada, la podemos resolver así. Entonces nos queda menos 4. Multiplicamos por menos 1, nos queda x cuadrado es igual a 4. Aplicamos raíz cuadrada, pero ojo, más menos, porque tenemos que tener dos soluciones. Y de ese más menos vamos a obtener x es igual a más menos la raíz cuadrada de 4. Y ya sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2, pero afuera hay un más menos esperándolo. Nos queda 2, más menos 2. ¿Por qué más menos? Porque necesito un x1 que sea 2 y necesito un x sub 2 que sea menos 2. Por lo tanto, estos puntos sería 2,0 y menos 2,0. No x1, menos 2 como lo había hecho recién. ¿Ok? Por lo tanto, esto es verdadero. La E. El eje de simetría de la gráfica de la función es el eje Y. Veamos. Recuerda que el eje de simetría, ¿cómo llegábamos a él? Con la siguiente función. No, ecuación. Eje de simetría, ¿cómo lo calculábamos? Como menos b partido en 2a. Y esto sería menos b, o sea, 0 partido en 2a. 2 por menos 1. O sea, eso sería 0 partido en 2 negativo nomás, ¿cierto? Y 0 dividido por cualquier número siempre será 0. Por lo tanto, el eje de simetría es 0. Y si es 0, el eje de simetría de la gráfica de la función es el eje Y. Coincide con el eje Y. ¿Ya? Entonces también es verdadero. Justo. Chicos, quedan varias clases de esto. ¿Ok? Así que vamos a hacer diversos ejercicios. Bueno, los conceptos ya están compartidos, enseñados. ¿Ya? Con esto tenemos que ahora hacer muchos ejercicios para poder eh, ir ejercitando, ¿cierto? Nos queda pendiente el 2, el 3 y el 4. Con eso comenzamos la próxima clase. El jueves es feriado, ¿ya? El jueves es feriado, así que nos tendríamos que ver la próxima semana. Dejen ver quién está para sacarle una fotito. Ah, espérame, vamos a detener la grabación. Chu, chu, chu. ¿Cómo detengo? Ahí.